Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 6. Preparativos de batalla, 1549 al 1559. Estamos a mediados del siglo XVI. El tiempo había hecho su efecto en tan prolongada disputa, ya que había insumido más de 30 años. Había abarcado la parte más activa de una vida humana. La generación joven había crecido en una atmósfera de combate espiritual, combate que estaba a punto de convertirse en físico. Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, que habían defendido la misa, habían muerto. El emperador Carlos V iba a abdicar muy pronto y a dividir sus dominios. Todo lo que iba aconteciendo presagiaba un choque, una prueba de fuerzas. En consecuencia, los 10 años que transcurren entre 1549 y 1559 tienen una nueva calidad. Las fuerzas comienzan los aprestos de batalla. Los terrenos críticos de esta preparación son Francia, Inglaterra, Germania y los Países Bajos, y cada uno de ellos juega un rol especial. Germania ha sido la originadora, y en Germania la revuelta contra la unidad de Europa ha logrado afirmarse debido a la falta de un gobierno central. Los Países Bajos son el punto estratégico porque eran la clave militar de la situación. Si la autoridad hubiese logrado una victoria completa en los Países Bajos, en vez de una parcial, el desgarramiento final de la cristiandad no se habría producido. Pero la participación de Germania y los Países Bajos en el conflicto es posterior. Al principio, los aprestos de batalla se produjeron en Francia e Inglaterra, y de ellos nos ocuparemos. La primera cosa que debemos comprender en la tumultuosa sucesión de acontecimientos políticos y religiosos en Inglaterra entre 1549 y 1559 es que estamos en presencia de sucesivos gobiernos centrales, poseedores de un poder despótico que no se ejercía en ningún otro estado europeo importante. Es esencial entenderlo, o aquella extraña época carecerá de sentido. En la misma proporción en que Germania carecía de poder central, este era en Inglaterra absoluto, inmediato y supremo. Continuó siéndole durante el reinado de Enrique VIII, durante la breve tiranía del Consejo, que ordenaba todas las cosas durante el período nominal del rey niño Eduardo VI, y durante el reinado de María. Después de María, quien murió al finalizar estos 10 años críticos, las fortunas nuevas comenzaron a dominar a la corona. El pueblo inglés se había convertido en súbdito pasivo de este tipo de gobierno central por una serie de causas. Las principales eran, primero, la inexistencia, luego de una generación de guerras civiles y usurpación, de una clase lo suficientemente rica, numerosa y organizada como para combatir a Enrique VIII. 2. El hecho de que Enrique, aunque hizo posible cualquier cambio religioso por su ruptura con Roma, no interfirió con la religión cotidiana y ordinaria de los ingleses durante los largos 14 años de vida que le restaban.
Esto anestesió a la gente e hizo que aceptara las órdenes del gobierno en materia religiosa, hasta que fue demasiado tarde. 3. El monopolio de la artillería, la pólvora y la imprenta en manos del gobierno. 4. El hecho de que al principio las clases ricas, que hubieran sido las conductoras naturales de una revuelta contra la tiranía, habían sido domesticadas para aceptarla mediante las oportunidades de enriquecimiento súbito que les brindó el saqueo de la religión. Posteriormente, esta clase recién enriquecida se tornó demasiado fuerte para la monarquía, la socavó bajo Isabel y Jacobo y la destruyó bajo Carlos. Hasta 1559 el conjunto de las fortunas repentinamente hinchadas por los bienes de la Iglesia consideraba que esa riqueza les llovía desde la corona y en consecuencia apoyaron el poder indisputado de ésta hasta que, luego de la muerte de María, comenzaron a descubrir su propia fuerza. Luego de ello, la destrucción de la monarquía era segura, aunque todavía estuviera distante. En cuanto a la cuestión puramente religiosa, hasta 1549, Inglaterra casi no había sufrido perturbaciones. Aunque los enemigos de la práctica y el espíritu católico en Inglaterra, especialmente los calvinistas, habían logrado una considerable fuerza, por así decirlo, subterránea durante los últimos y despóticos años de Enrique, continuaron siendo, hasta 1559, y aún mucho después, una minoría pequeña e impopular. No obstante, el gobierno central de Inglaterra, que siguió la muerte de Enrique VIII, sumamente fuerte, llevó a cabo con éxito una revolución religiosa breve pero violenta. Unos pocos advenedizos en el poder, bajo la soberanía nominal del joven Eduardo, suprimieron la misa, la sustituyeron por un servicio en inglés, traducido en parte, pero alterado y con adiciones. A duras penas lograron, en gran parte por medio de mercenarios extranjeros, sofocar las consiguientes revueltas populares. El motivo de este anómalo ataque contra la tradición general de Inglaterra fue el mismo que siempre logra desquiciar a la sociedad: una repentina oportunidad occidental para añadir a las antiguas una nueva serie de fortunas enormes. Cuando Enrique se apoderó de los bienes de la Iglesia, pese a lo enorme de la operación, el hombre corriente pensó que se trataba de una confiscación, idea que le resultaba familiar. Cuando Enrique murió en 1547, la mayor parte de aquella riqueza ya había sido perdida por la corona y disipada entre los hacendados, los grandes mercaderes y otros. Pero el hombre de la calle de la época todavía pensaba en ella vagamente como un asunto del gobierno, posiblemente en que era una oportunidad para que más tarde o más temprano hubiera un alivio en los impuestos. Pero cuando Enrique VIII murió dejando como rey nominal a Eduardo, un miserable niño enfermizo de apenas 9 años, los Seymour, tíos del niño, se encontraron en un momento único ante una oportunidad para acrecentar sus rentas como no había soñado nunca la más destacada imaginación de su clase. Los hermanos Seymour eran originalmente hacendados, casi podría decirse, empleando términos modernos, que no eran mucho más que grandes granjeros. Ahora se encontraban, especialmente el mayor, que se convirtió en un tirano efímero con el título de protector, en situación de arrasar con todo lo que restaba de los bienes de las capillas, hospitales y escuelas, y meterlo en sus bolsillos y en los de sus amigos y compinches de la pandilla. Se lanzaron sobre este despojo como un perro sediento sobre el agua. No les era posible disfrutarlo en plenitud sin destruir el ceremonial y la magnificencia de la iglesia, y con la ayuda del arzobispo Cranmer, destruyeron ese orden y aquella magnificencia. Se produjeron en todo el país grandes levantamientos populares, que, como ya he dicho, fueron sofocados en su mayor parte utilizando mercenarios extranjeros y con la más horrible crueldad. Esos levantamientos fueron tan formidables en las regiones del oeste y el este, que si el poder del gobierno no hubiese sido tan centralizado, habrían creado, como ocurrió posteriormente en Francia, una guerra civil prolongada.
pero faltó gente para conducirlos, ya que los hacendados, a partir del saqueo de las tierras abaciales, tenían un interés creado en el nuevo estado de cosas, y la mayor parte abandonó al pueblo inglés en su lucha por la fe de sus padres. Estos levantamientos tenían también motivaciones económicas, pero la levadura que estimuló al pueblo para combatir como lo hizo contra una artillería y una organización tan potentes fue la súbita tentativa de destrucción de su religión tradicional. No podemos afirmar hasta dónde habrían triunfado esa tentativa, luego de años de opresión, porque el experimento fue felizmente abreviado por la muerte del rey niño, que había sido un juguete en manos de los saqueadores. Antes de su muerte, una banda rival formada por hombres ricos se las había ingeniado para decapitar a Seymour, tal como él había decapitado a su hermano y rival. Lo habían logrado por medio de la traición de un tal Guillermo Cecil, hijo de un funcionario y nieto de un tabernero de Stamford, a quien debemos tener en cuenta porque dentro de pocos años va a gobernar a Inglaterra. Era empleado del Consejo de Gobierno, conocía todos sus secretos y entregó a Seymour a su rival Dudley. Dudley ejecutó a Seymour a fin de asegurar su propia riqueza y poderío, tal como Seymour había ejecutado a su hermano por idéntica razón, y Guillermo Cecil era el cerebro directo que actuaba entre bambalinas. El único hombre del consejo que trabajaba y el hombre que todo lo sabía. Dudley, muy ocupado en los nuevos saqueos por cuenta propia, trató de confirmar su mala vida situación, colocando como reina a su nuera, Lady Juana Grey, con el argumento de que descendía también de Enrique VII y había sido educada en el seno de la pandilla anticatólica. Pero María Tudor, la hija mayor de Enrique VIII, que fue designada por él para suceder a su hermano, si éste no dejaba descendencia, triunfó con facilidad al ser apoyada por el tercer gran levantamiento popular en favor de lo que aún estaba arraigado en los corazones de la gente como religión del país. Con María, la iglesia fue restaurada, y esa restauración tuvo el respaldo del pueblo. Una rebelión en Kent, incitada por el embajador francés, pues Francia en Inglaterra, al igual que en Alemania, provocaba disensiones religiosas entre sus rivales, y fue conducida por un hombre llamado Waite, hijo de un poeta menor que había logrado una importante extensión de tierras de la iglesia. Fracasó. Triunfo de María fue señalado por la impopular alianza con España, pero también por una tentativa destinada a dominar a la minoría anticatólica que había adquirido tan vigorosa influencia debido al apoyo del gobierno durante los breves años de su enfermizo hermanito. Esa tentativa se produjo ya un tanto avanzado su reinado, que no duró más que el de su hermano, y adoptó la forma de legislación penal y ejecuciones. En lo que atañe a las tierras monásticas, es importante destacar que ni aun María, con el respaldo de la gran masa del pueblo inglés, pudo rescatarlas, al menos por el momento. La riqueza organizada del país, la clase de terratenientes y mercaderes ricos, se hallaba comprometida. María Tudor emprendió con toda energía la confirmación de la religión nacional y el esquema social en el cual los ingleses había transcurrido todas sus vidas, lo mismo que sus antepasados desde que Inglaterra existía, salvo durante un turbulento interludio de 5 años. Puso en operación su vigorosa política represiva contra aquella pequeña pero violenta minoría que había sido tan solo un núcleo en la vida de su padre, pero que luego había ejercido una salvaje tiranía. Hizo ejecutar por medio del inmemorial castigo legal de la hoguera a unas 300 personas que se negaban a abjurar de sus opiniones heréticas en todo el territorio del país. Se tomó una venganza especial en los casos de Ridley, Latimer y Cranmer. En este último caso, la venganza fue personal, ya que él había sido la herramienta de Enrique VIII en la ruina de su madre, y el escandaloso servidor de la política que elevara a su protectora Ana Bolena. Cranmer fue tratado injustamente, pues abjuró reiteradamente y no obstante se le privó del derecho a la vida que la abjuración le otorgaba por medio de una treta legal. No sabemos cuánto tiempo más se habría prolongado la persecución, ni qué cantidad de víctimas se le hubieran sumado,
si María hubiese vivido. Sugiero que esa cantidad habría alcanzado al doble antes de que la represión llegara a su efecto final, es decir, la supresión de todo ataque contra la Iglesia Católica, o lo que es lo mismo, contra la tibia fe de las masas y la derrota del grupo que apoyaba tal ataque. Porque ese grupo, pequeño como era en número, era intensamente sincero en sus muy variados y discordantes principios, ya sea que negara totalmente a Dios, o a la Trinidad, a la propiedad, a la autoridad civil, o al misterio de la Eucaristía. Además, había contado recientemente con tal apoyo oficial que su número había aumentado. Tenía una cosa en común, en la que coincidían todas estas sectas, que era su odio a la unidad y a la fe católica. Esto los inspiraba de un bárbaro celo que les otorgaba una fuerza totalmente desproporcionada con su número. Originó entre ellos una literatura popular y un enorme poder para soportar los sufrimientos, que dejó profundas huellas en sus sucesores. La persistencia de su esfuerzo fue semejante al efecto de muchas pequeñas cargas explosivas sobre una masa pétrea mucho más grande, resistente pero inerte. Por esto resultaban formidables, aún con un gobierno adverso. Por esto un gobierno favorable pudo utilizarlos como instrumentos para un cambio violento. Ellos, sus libros y sus tradiciones familiares crearon un mito que prevaleció durante la siguiente generación y al cabo de unos 50 años había impregnado a Inglaterra en tal forma que amputó del pasado la minoría popular e hizo que más de la mitad del país sintiera que nunca había podido ser católica. No podemos decir cuántos sacrificios se hubieran producido antes de llegar el fin, porque María murió prematuramente a fines del año 1558. Antes de concluir con este pasaje crítico en la historia de Inglaterra, es importante que descartemos dos leyendas corrientes. Primero, la de que quemar a personas vivas impresionaba a los contemporáneos con el peculiar horror con que nos impresiona a nosotros. En segundo lugar, la leyenda de que el pueblo inglés, en su mayor parte indiferente a la doctrina, se sintió asqueado ante la persecución activa contra una minoría impopular, de tal modo que se volvió contra la fe de sus mayores, a la que estaba acostumbrado, pero por lo cual no mostraba mayor celo, aturdido como estaba por la persistente revolución religiosa. Ambas leyendas son históricamente falsas. La prueba es que ni aun el pequeño grupo que simpatizaba con las víctimas se indignó tanto por el método de castigo como por el hecho de que se aplicara cualquier clase de castigo. Pero en cambio, creo que es verdad que la escala con que se efectuó el castigo fue tan excepcional que conmovió un tanto a la opinión. Supongamos que hoy, como reacción contra un episodio bolchevique, se condenara a trabajos forzados perpetuos a más de 2.000 hombres que hubieran participado recientemente en una revuelta comunista. Ante una severidad tan extendida, surgiría un sentimiento de novedad y sorpresa, y en muchos casos se produciría inquietud. Pienso que la persecución de María fue sentida como anormal, en grado e intensidad hasta un punto similar. Pero por el momento, ese no era el punto esencial. El punto esencial es que los muy acaudalados nuevos millonarios que se habían cebado sobre las ruinas de la iglesia sintieron que estaban en peligro. Cecil, su caudillo, estaba tan aterrorizado que circulaba con un par de rosarios que musitaba devotamente, y como él, hasta el menos importante de los hombres que habían traficado con las joyas robadas, con los cálices y patenas que habían contenido al Santísimo Sacramento, nadie se sentía seguro. El resultado fue que cuando María, que aún no tenía 43 años, murió, todo el gran grupo que se había beneficiado del saqueo de la región, fuera con unos chelines, o con lo que hoy llamaríamos millones, se complotó no solo para colocar en el trono a Isabel, su hermana, lo que era normal, pues Isabel era la siguiente hija Tudor, y el supuesto testamento de su padre la designaba como sucesora, sino, lo que es mucho más importante, para convertir el advenimiento de Isabel en el medio para desarraigar, gradual y diligentemente, la religión del pueblo inglés.
Transcurrió una generación antes que la mitad de los ingleses se hubiesen convertido en opositores de la tradición de sus padres, y mucho tiempo más antes de que el grueso de la nación se hubiera tornado definitivamente anticatólico. Pero a partir de 1559, el proceso de decadencia no se interrumpió. Como es natural, debemos usar la palabra católico en el sentido de la moral, el tono, la tradición y las principales doctrinas católicas. No es exacto que la masa inglesa, a partir de 1559, experimentara fervor por los derechos papales. Solo una minoría tenía una visión suficientemente clara para eso. Y solo una minoría muy pequeña hubiera corrido el riesgo de ruina, tortura y muerte por la restauración de la plena unidad católica. Pero lo que debe comprenderse es que Inglaterra no era mayoritariamente anticatólica en espíritu hasta después de 1600. El país no tuvo características protestantes hasta bien entrado el siglo XVII, y hasta fines de ese siglo el catolicismo fue una tradición viva para una numerosa minoría. Hasta aquí la historia inglesa de los años críticos entre 1549 y 1559. Es una historia de extremos violentos en la política de los todopoderosos gobiernos que se sucedieron, operando sobre un pueblo que aún era católico, pero tan trabajado por los cambios sucesivos que sentía tambalearse sus certidumbres, y que en la defensa de la tradición no estaba inspirado por un fervor semejante al que animaba a sus enemigos. Volvamos nuestra vista al interludio francés contemporáneo antes de la batalla final. La importancia de Francia en la gran lucha de la Reforma y sus consecuencias finales reside en que, como de costumbre, Francia fue el campo de batalla. Sería en Francia donde tendría lugar una lucha realmente dura en grandes cuerpos armados durante 30 años. Humanamente hablando, podría decirse que, de haberse perdido Francia, la Iglesia Católica habría estado condenada en toda Europa. El hecho de que en Francia la revuelta fue contenida y finalmente derrotada, aunque no en forma decisiva, mantuvo un importante resto de unidad católica en Europa y facilitó la posterior reacción católica en Alemania. Por otra parte, el hecho de que la revuelta de Francia no fuera dominada por completo y de que sus partidarios no fueron aplastados para siempre, dejó la puerta abierta para el movimiento racionalista posterior y el debilitamiento político del catolicismo desde aquella época a la nuestra. La historia de aquella magna y crítica guerra es muy poco conocida en los países de habla inglesa. Para comprender los resultados de la Reforma es de suma importancia conocerla en líneas generales, porque mientras en Inglaterra la Iglesia Católica fue desarraigada con dificultad por la acción organizada de unos pocos ricos que habían usurpado todo el poder armado y que prolongaron tenazmente sus esfuerzos durante más de una generación, en Francia hubo combates activos entre quienes defendían fervorosamente la unidad como cosa esencial para la salud de la vida europea, y aquellos que, con igual fervor, odiaban a la Iglesia Católica y todo cuanto ella representa. En Inglaterra hubo una política religiosa basada en el provecho financiero de unos pocos. Solo existió un levantamiento popular más en defensa de la religión del pueblo, y no hubo choques entre ejércitos regulares. Pero en Francia se estableció un duelo en el cual la nación entera participó, bajo las armas o como guerrilleros, y de cuyo resultado dependía el fracaso o la supervivencia de la fe en Occidente. Hay tres cosas que deben ser apreciadas acerca de la situación francesa durante esos años de preparación para la lucha abierta. La primera es que la monarquía francesa era una institución popular. Era representativa de todo el pueblo de Francia, y particularmente de los pobres contra los ricos, de los débiles contra los fuertes. Por estar el pueblo francés, como el grueso de Europa en ese tiempo, adherido a las tradiciones de su pasado, la monarquía era la defensora natural de la Iglesia Católica contra los nuevos y feroces intentos de separación. El segundo punto es igualmente importante. La monarquía francesa y la vida nacional del pueblo francés, ya activa y consciente, estaba en cierto peligro a causa del gran poderío del emperador Carlos V, que dominaba Alemania y España al comenzar esta década,
y el de su hijo Felipe II al finalizar la misa. En otras palabras, se hallaban en conflicto con Austria y España, pero Austria y España defendían al catolicismo. Carlos V, el emperador, que había sido el soberano tanto del reino germano, un reino nominal, donde sus subordinados eran más poderosos que él, como de España y de las conquistas españolas en el Nuevo Mundo, y de los Países Bajos, y de gran parte de Italia, era, no obstante sus componentes políticas, el evidente caudillo laico de la unidad católica. Su hijo, Felipe II, era la encarnación de la resistencia contra la Reforma. Cuando Carlos V abdicó, su hermano Fernando se convirtió en emperador, conservando para sí el archiducado de Austria, con un poder solo nominal sobre el resto de Alemania. Pero Carlos dejó a su hijo Felipe los Países Bajos, España y el Franco Condado, formando un cerco alrededor de Francia. En consecuencia, en este período crítico, la monarquía francesa tenía un objetivo político urgente y necesario: resistir contra Carlos V y posteriormente contra Felipe II. Pero este objetivo político necesario para la monarquía francesa entraba en conflicto con el instituto religioso del pueblo francés, en el cual se apoyaba y al cual representaba la monarquía. El resultado fue que durante la vida de Francisco I, hasta su muerte en 1547, lo mismo que durante la de su hijo Enrique II, hasta su muerte en 1559, la monarquía francesa estuvo utilizando perpetuamente a la Reforma como factor político, combatiéndola en el interior y defendiéndola en el exterior. Así pues, la rebelión de Wade contra María Tudor, con motivo de su advenimiento, fue auxiliada por los embajadores francés y veneciano, porque María, que estaba a punto de casarse con Felipe, hijo de Carlos, iba a ser, por tal motivo, una influencia contraria a Francia dentro de Europa. La tentativa de Darnley, Northumberland, por hacer reina a su nuera Lady Juana Grey, en lugar de María, fue también un intento francés. Nadie puede entender ese momento de Inglaterra a menos que comprenda que las influencias francesa y española alternaban su predominio y que, a los ojos de los contemporáneos, la cuestión más importante del momento era si sería Francia o España quien conquistara la influencia inglesa para su bando. El tercer punto a señalar es que Juan Calvino, al erigir su contraiglesia y establecer su contra-Roma en Ginebra, estaba ofreciendo a los hacendados y nobles franceses una carnada irresistible, la carnada del saqueo de la religión en un país donde los bienes religiosos eran enormes. Esta clase había visto a sus colegas del norte de Alemania y de Inglaterra enriquecerse grande y súbitamente por el saqueo de la iglesia, en tanto que en Francia se veían privados de un saqueo similar. Además, la reforma significaba para ellos una mayor independencia de la corona. A la verdad, ya su independencia era grande. El hacendado corriente en Francia podía impartir justicia en su propia aldea, y los grandes nobles podían aún reclutar hombres para la guerra, aunque no en forma directa, como en el pasado. Agréguese a esto la atracción de la reforma para los estudios y humanistas, esto es, para quienes escriban mejor y podían ejercer mayor influencia sobre los demás. El nuevo movimiento atraía a las clases educadas, como todos los movimientos nuevos atraen en primer término a las clases más cultas. Se producía así una combinación de causas para el reclutamiento de las clases más acaudaladas de Francia en favor de la reforma y contra las tradiciones nacionales. Esta es la causa de que, más tarde, cuando estalla la guerra activa, se encuentra tan gran proporción de dirigentes de la alta sociedad francesa en el bando antinacional y anticatólico. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en Inglaterra. En Inglaterra, el populacho, en su rebelión universal contra los nuevos ricos y su religión, no pudo hallar conductores a partir de la peregrinación de la gracia, porque las clases acaudaladas se habían saciado con las tierras y otros bienes de la Iglesia y sabían que un retorno a la religión nacional era peligroso para ellos.
En Francia, en cambio, aunque felizmente el sentimiento nacional y la tradición popular encontraron dirigentes, vieron alinearse en su contra a grandes grupos de las clases acaudaladas porque, aunque aún no habían tocado el botín, estaban aguardándolo. Toda la situación de Francia durante los 10 años de 1549 a 1559 de preparación para el conflicto está dominada por la gran sombra de Calvino. En esos 10 años, la influencia de Calvino comenzó a difundirse rápidamente entre las familias nobles que eran, después de la corona, los conductores naturales del pueblo francés. Después de 1559, se encuentra gran cantidad de hacendados y a más de la mitad de las grandes casas enrolados en la revuelta contra la Iglesia Católica. La fuerza de este movimiento puede comprenderse mejor por medio de dos grandes ejemplos de lo que ocurrió antes de 1559. En el curso de los 10 años que he mencionado, dos familias muy importantes, una de ellas real, que pronto iba a heredar el trono, y la otra dueña de las más altas posiciones, cayeron bajo la influencia de Calvino. La primera era la familia de Borbón. Antonio de Borbón era rey de Navarra, y a pesar de ser solo un primo lejano de Enrique II, rey de Francia, era el heredero presunto del trono en caso de que los hijos de Enrique II no dejaran descendencia. Dichos hijos eran anormales, en efecto, no dejaron descendencia y en consecuencia, Enrique, hijo de Antonio de Navarra, resultó heredero presunto del trono aproximadamente 30 años después de la muerte de Enrique II y finalmente se convirtió en rey con el nombre de Enrique IV. El motivo que encontró Navarra para unirse esporádicamente a la rebelión es perfectamente claro. Esto lo fortalecía contra el rey. Es risible destacar que tanto el pobre hombre como luego su hijo encontraban muy tedioso el puritanismo de Ginebra. Vivía causando escándalo a los santos, pero de todos modos, Calvino atrapó a esa familia, lo que atestigua la habilidad y el fervor del profeta ginebrino. El ejemplo de Coligny es igualmente interesante. Los Coligny eran hombres muy ricos e importantes en Borgoña, de largo linaje, pero los tres hermanos de aquel momento cobraron una importancia mucho mayor que la de sus antepasados, porque eran los sobrinos del condestable de Montmorency. Odet fue hecho cardenal. Andelot desempeñó grandes cargos militares. Gaspar fue designado almirante de Francia. Los tres fueron atrapados por Calvino durante el período del que hablo. Los tres consideraron que les resultaría provechoso unirse al ataque contra la unidad. Finalmente, el cardenal iba a presentarse abiertamente en ese bando, a casarse y a combatir contra las fuerzas católicas. Andelot, a quien Calvino escribió su famosa carta de 1558, tuvo más vacilaciones, pero en resumen, estaba, con seguridad, en el bando de Calvino. En cuanto a Gaspar, el almirante era, con mucho, el más inteligente y tenaz de los tres hermanos. Era sumamente astuto, jugaba sus cartas con cuidado y terminó convirtiéndose en el jefe del nuevo movimiento calvinista armado entre los otros nobles franceses. La fecha de 1559 es, pues, decisiva. Obsérvese cómo todo contribuye a ello. Es en 1559 cuando tiene lugar la primera gran revuelta religiosa en Escocia. Es en 1559 cuando muere Enrique II de Francia, dejando tan solo hijos incompetentes, muy jóvenes y una desconcertada reina regente. Inmediatamente antes, la familia Coligny había sido atrapada por Calvino. Inmediatamente antes, había muerto Carlos V. Inmediatamente antes, en noviembre de 1558, había muerto María Tudor. Y Guillermo Cecil, con sus nuevos millonarios, habían introducido a Isabel para sucederla. Fue en 1559 cuando un pleno y poderoso sínodo de calvinistas franceses pudo reunirse por primera vez en París. Se reunieron en mayo de ese año y publicaron su Confesión de Fe. En 1559 concluyen los preliminares del conflicto. La batalla
está a punto de librarse. Se inició furiosamente y se tornó general. Concluyó en un empate. La Iglesia Católica no fue destruida, pero tampoco pudo ser restaurada la unidad europea. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.